Ahora sí. Bueno, ahí estamos. ¿Se acuerdan que allá por mate 1 trabajábamos con funciones donde la variable era, por ejemplo, identificada de esta manera, ¿no? Decíamos una función donde tengo una variable, es decir, doy una expresión de una fórmula y la escribo de esta manera. 2x más, no sé, por ejemplo, 3, para hacer una de las funciones, un ejemplo de las funciones más sencillas de las que vimos, una función lineal, ¿sí? Lo que estamos diciendo con esta expresión es que se trata de una función donde la variable es x, ¿sí? El valor que vaya a tomar va a depender del valor que yo le vaya a asignar a x. Y así como lo escribimos de esta manera, como f de x igual, y ahí viene la fórmula, también lo podemos escribir de esta otra manera, ¿está bien? Donde acá también se ve la dependencia. La variable y depende del valor que tome la variable x, ¿sí? Teníamos variable independiente y variable dependiente. Esta variable se obtenía a partir de el uso así entre comillas, de la fórmula, ¿no? Bueno, cuando nosotros pensamos en las funciones, en las distintas funciones, esta es una lineal, puede haber función constante, cuadrática, polinómicas en general, más allá de las lineales y las cuadráticas, logarítmicas, función raíz, función módulo, funciones hiperbólicas, racionales, homográficas dentro de las racionales como caso particular, exponenciales, trigonométricas, hiperbólicas, ¿sí? Las inversas de las trigonométricas, las inversas de las hiperbólicas. Bueno, de todas esas funciones normalmente reconocemos algunas características y una de las primeras que reconocemos es el dominio, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el dominio de una función? ¿Para qué valores la función existe? ¿Sí? En el caso de la función lineal, nosotros decíamos que el dominio de esta f de x son todos los reales. ¿Por qué? Porque a x le podemos asignar cualquier valor y sabemos que esa función va a existir, ¿sí? Si yo hago la cuenta, pongo el valor acá que se me ocurra mientras que sea un número real y voy a obtener un valor para esa x, ¿sí? Un valor de y que le corresponda a cada una de las x. Ahora, en el caso de la función lineal, como de todas las polinómicas en general, ¿no? Las podemos poner juntas a estas, no es que sean necesario separarlas. Sabemos que el dominio son los reales. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la función logarítmica? ¿Qué necesitábamos tener en cuenta? Supónganse que tenemos esta expresión, un caso bien sencillito, logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Qué condición tenía que cumplir x para existir? ¿Tiene que ser mayor a 0 o 0? ¿No? No sé. Tiene que ser mayor que 0, ¿sí? X tiene que ser mayor que 0. ¿Y alguna otra cosa? ¿Se acuerdan cómo era la función logarítmica? Venía así, ¿no? Esto es igual logaritmo natural de x. No estoy dibujando la escala porque seguramente si dibujo la escala, bueno, tendría que tener más cuidado porque por ahí los valores vienen así un poquitito más agachaditos, pero bueno, sería eso, ¿sí? Es decir, no lo escribimos así. Decimos que existe para x mayores que 0. Lo que hacemos es decir, el dominio de la función son los elementos que pertenecen al intervalo que va de 0 a más infinito. O también lo podemos escribir, sí, como los reales positivos. Eso es indistinto. Ahora, fíjense, tenemos ya acá dos grupos de funciones nada más y ya tenemos dominios diferentes.
Si habláramos de la función raíz cuadrada, ¿qué pediríamos para la expresión? Para poder determinar el dominio. Supónganse que tenemos esto, raíz cuadrada de x. ¿Qué valores? También tiene que ser 0 incluido, ¿no? O sea, reales positivos más el 0. Exactamente, ¿sí? Lo podemos escribir así como el intervalo de 0 a más infinita. Si hablamos de las funciones seno de x, coseno de x, hablamos de todos los reales, ¿está bien? Si hablamos de funciones homográficas, ¿se acuerdan de las homográficas? F de x, ax más b, sobre cx más d. Es decir, esto escrito en forma genérica, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a pedir? Que los valores que elijamos para x no anulen el denominador. Mientras que el denominador no sea 0, no hay problema. ¿Está bien? Podemos ponerle cualquier valor a x. Siempre nos vamos a encontrar con un valor de la imagen. Pero no podemos permitir eso, que este denominador sea 0. Y así como pasa en este caso, si acá en lugar de ser una homográfica fuera, qué sé yo, no sé, una expresión de esta clase, donde acá tengo x y acá tengo x al cubo. Esto ya no es homográfico porque no es lineal sobre lineal, pero sí es racional, ¿sí? El pedido es el mismo, que el denominador no sea 0. Entonces habría que descartar del conjunto de los reales esos valores, los que hacen que el denominador no exista. Bueno, hasta acá es como una vuelta a la mirada de lo que son los dominios de las funciones en R2, las que veníamos trabajando hasta ahora. Pero si nosotros nos vamos a el espacio, en realidad vamos a trabajar en R3, vamos a trabajar con lo que llamamos funciones de dos variables. Vamos a ir escribiendo acá. Funciones de dos variables. Las anteriores eran de una variable. Si bien decíamos y igual a 5x, por ejemplo, decíamos de una variable, ¿sí? Porque era una variable independiente. ¿Está bien? Y depende de esa otra. Ahora, lo que vamos a hacer es considerar funciones donde tengo dos variables. ¿Sí? F de x, sí. Por ejemplo, x menos 3y, y vamos a empezar por el caso donde tengo una expresión más amigable en el denominador, ¿sí? Bueno, si nosotros tuviéramos que pensar en determinar el denominador de esta función, ¿está bien? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos? Yo Dije, despejaría una variable como si fuera implícita. ¿vos decís la x, por ejemplo, o la O y? la i, sí, cualquiera. Bueno, la cuestión acá es que, viste que cuando yo antes escribí esto, también lo puedo escribir de esta manera. Entonces, análogamente podríamos decir que esta f de xy es una z, una variable z dependiente de x y de y. Sería otra manera de escribirlo. De hecho, lo vamos a usar bastante. Esto nos da la idea de que nos vamos a ir a trabajar a R3. ¿Está bien? Entonces, siguiendo esta propuesta de despejar x, bueno, ¿y qué hacemos con esa z? ¿O qué hacemos acá si nos queda f de x, y? Bueno, ¿cómo sería la cuestión? Cuando nosotros estábamos en R2, ¿sí? ¿Por qué decimos R2? Tengo reales en el eje X y reales en el eje Y. ¿Está bien? Cuando hablamos del dominio, nos preguntamos respecto de cuáles son los valores de X que permiten que la función exista. Cuando estamos trabajando con dos variables en R3, ¿qué nos estamos preguntando en realidad?
ya nos venimos al espacio. Esto así. De X y de Y. Claro, claro. Nos estamos preguntando qué valores del plano XY son los que permiten que la fórmula sea posible, ¿sí? Es decir, que me permiten calcular el valor de Z o esa f de XY. Bueno, entonces, cuando pienso en el dominio de esta función, yo estoy pensando en los valores de este plano. Vamos a ir escribiendo. Dominio. Pienso en el plano XY. ¿Está bien? Bueno, y si pensamos en el plano XY sí es R2. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos para poder entonces determinar las condiciones de posibilidad de esta función? ¿Qué podríamos pensar? Y en principio diríamos, ¿qué valores puede tomar la función? ¿Puede tomar cualquier valor de X y cualquier valor de Y o habrá algún valor prohibido? Fíjense, acá también tenemos una expresión fraccionaria, racional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no puede pasar? Que el denominador valga 0. Exacto, ¿sí? Como creo que lo habías dicho antes, ¿no? El denominador no puede valer 0. Bien, ¿y cómo escribimos eso? Es necesario escribirlo de alguna manera, es decir, yo no puedo decir el dominio es tal que el denominador no puede... Uy, ¿cómo suena esto? No puede valer 0. ¿Qué pasaría si el denominador vale 0? Simplemente no existe. Bueno, ¿y qué valores hacen que esto sea 0? Tendríamos que decir que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser distinto de 0. Ahora, ¿hay algún valor particular que haga que eso valga 0? ¿Hay algún valor de x? ¿Hay algún valor Solamente de y? 0, ¿no es? ¿-1 puede ser? Si ponemos -1, ¿dónde? En el que tiene el ¿En al x? cubo. Uy, No, en Y. ¿Cuál tiene al cubo? sabés que ¿X? ninguno, ¿eh? Esto es un Pasa 2. que es al cuadrado Solamente- y al Ah, ser pensé que era par. un. Claro. Ah, por eso pensé -1. Ah, no, listo. Qué fea letra que tengo, ¿no? Gracias. No, 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 perdón, pero no, a veces queda horrible. desde acá pensé que era que era el No, no hay cubo. problema, no pasa nada. Es un chiste. Pasa que es una suma Son y deberían cuadrados. restarse para que dé 0 y a menos que sean 0 es imposible. Claro, porque ¿cómo lo pensamos acá? Están elevados al cuadrado. Y al estar al cuadrado me va a dar número positivo acá y número positivo acá. Entonces, ¿cuál es la única chance en la que el denominador podría valer 0? Cuando X e Y valen 0. Exactamente, cuando toman justito el valor 0, ¿sí? Esto solo va a ocurrir que sea 0 si x y x cuadrado más y cuadrado valen 0, sí y solo si x es 0 y también es 0. Entonces, esto es lo que tengo que decir cuando menciono el dominio que no puede pasar. ¿Y cómo lo defino? Digo que el dominio de f de xy está compuesto por todos los reales, y ojo acá, todos los reales del plano, ¿sí? Excepto el conjunto formado por el punto, es solamente un punto 0, 0. ¿De qué otra manera lo podemos escribir? Bueno, podemos decir que el dominio de f de xy, o más fácil, el dominio de z, está formado por todos los pares xy que pertenecen al plano, ¿sí? Al plano xy precisamente. Acá estoy hablando de puntos. De tal manera que x sea, ¿dónde estamos? Xy sea distinto de 0, 0.
Otra manera es decir que X pertenezca a R e Y pertenezca a R, tal que X sea distinto de 0 e Y sea distinto de 0. ¿Está bien? Acá la idea, esto es notación conjuntista, más allá de si elijo escribirlo así o de esta otra forma, que por ahí parece a simple vista como más amigable, la idea es que quede claro que simultáneamente cuando valen la X0, la Y0, bueno, ahí la función no existe. Ese es el único punto que tengo que sacar del dominio. Es la única restricción que tengo. Bueno, y si me pidiera el ejercicio graficarlo, ¿cómo hacemos para graficar? Y graficamos en el plano, lo voy a hacer, por acá me entra un cachirín, así. Dibujo en el plano X, Y, ¿y qué tendría que tener? ¿De color? Acá. Tendría que señalar que va a hacer posible cualquier valor del plano, excepto, y ahí le hago el agujerito, el 0, 0. Bueno, ahí estaría. ¿Sí? Ese sería el dominio de Z. Fíjense que ahora el dominio lo estoy marcando en el plano. Antes era respecto del eje X. ¿Sí? Siempre mirábamos ahora el dominio en el eje X. Bueno, hasta acá vamos con un ejemplo. Vamos a hacer varios, así que si ustedes me dicen que puedo borrar, borro. O si no, espero un cachitín. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de dominio de R3, estamos hablando siempre de duplas, conformado por duplas, una cosa así es. Estamos hablando de puntos del plano. ¿Sí? El dominio ahora son los puntos del plano XY. ¿Está bien? Duplas en el sentido de las dos coordenadas, una de X y otra de Y. ¿Sí? ¿Profe, esto va al parcial? Límites va al parcial. Límites no, perdón. Funciones, determinación de dominio sería, sí. Sí, por eso vamos a hacer más ejemplos, más ejercicios ahora. En cuanto me digan que puedo borrar, vamos con otro. Por mí ya está. ¿Ya estamos? Bueno, Sí, profe, gracias. todos. No quiero que hacerme el lío que uno me dice que sí borro y pues me quieran colgar un poste. ¿Hasta ahí? Correcto. Sí, decime. Acá en el chat preguntan cuánto dura el parcial. ¿Cuánto? La verdad es que todavía no lo... La semana pasada dijo algo así como 8 horas, ¿verdad? Yo Es un chiste. les cuento algo. Yo les podría llegar a decir, les doy una semana y les puedo pedir algo que sea de elaboración individual, que no lo puedan resolver con la calculadora, es decir, que no sea resolver una cuenta, que no sea hacer una gráfica que te da la calculadora. Y si les doy mucho tiempo se van a querer matar, porque eso implica mucho desarrollo personal, así que cuanto más breve es, en general me parece que es más sencillo. Y les Ponele digo, hora y media. ponele, yo creo que sí, que podría ser, podría llegar a ser. Les digo que he tenido que resolver un final y me dieron 20 días. Imagínense, Uf. si me dan 20 días y éramos como 80 personas, todos temas distintos, obviamente, ¿no? Bueno. El problema es el profesor que lo haya hecho. No quieran saber lo duro que puede ser ese Hablando en serio, pero igual, bueno, el único problema que tenemos siempre cuando es época de parciales es que el campus se satura.
Entonces, lo que si vamos a tenemos una hora y hacer, media, muchas veces pasa que tardamos 20 minutos en entrar. sí, lo Es que verdad, vamos lo a mismo hacer pasó es, con otra materia. me pasó en el otro cuatrimestre con ustedes, no, con ustedes no, de haber sido con mate discreta o con mate discreta me parece que me pasó. Estuvimos como, no media hora, como 1 hora y algo, y yo no podía acceder para reactivar, para volver a setear tiempos, nada, fue terrible ese día. Pero bueno, después me enteré que, no sé, nos chocaba con un montón de otras actividades de otros departamentos. Así que lo que pensaba hacer es, en lugar de arrancar a las 6 o 6:30, arrancar, no sé, 7 menos cuarto, por ejemplo, para que no tengamos ese problema. Así que, por lo menos a las 6 en punto, no. Después me dicen ustedes si prefieren 6:30 o 7 menos cuarto, y lo ponemos en ese horario. Pero bueno, vamos a evitarnos, de todas formas, no creo que haya tantos en estos días. No sé si nos chocará tanto. Bueno, vamos con este ejemplo. 2x, al final copié, quería poner otro diferente. Este está, bueno, ya está ahora. Nada, como ustedes pueden ver las listas de reproducción del año pasado, también tienen ejemplos que pueden volver a ver, pero bueno, es justamente la hojita de guía que me pongo para los ejemplos. Había escrito otro y copié de vuelta el mismo. Bien, a ver, acá estamos en una situación parecida a la anterior. Fíjense que si bien es parecida, tenemos algo que es diferente, que antes teníamos y ahora no. Antes teníamos la condición de que cada variable del denominador estaba elevada al cuadrado y sumadas. Ahora no solo que no tenemos cuadrados, sino que hay una resta. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Y puede pasar lo mismo. Si el denominador es 0, estamos en problemas, la función no existiría. ¿Está bien? Aunque le voy a poner ahí un más. Porque en el otro seguramente está con el menos, como lo tengo copiado acá, y tienen, aunque sea, un grafiquito diferente. Bueno, ¿qué pasa? Así sea el más o el menos, como había puesto inicialmente, lo que no puede valer 0 es el denominador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos por acá a un costadito a decir, bueno, si esto no puede ser 0, ¿de qué otra manera lo puedo escribir? Y si despejo en términos de y, bueno, diría que y no puede ser igual a menos x. Y al momento de graficar, cuando tenemos expresiones así, donde tengo una variable en función de la otra, ya ahí lo pensamos directamente como funciones del plano XY. ¿Sí? Si yo me olvido de acá del signo distinto, yo digo, bueno, y igual a menos x. ¿Qué es esto? Y igual x sería esta recta, ¿sí? La función identidad. Y igual a menos x sería esta otra. Así que vamos a marcarla en color. ¿Por qué la estoy haciendo así con rayitas? Porque en realidad esto es lo que no podemos, ¿sí? Es como si yo dijera, bueno, esto es lo que tengo que recortar del plano porque es lo que no me permite obtener una imagen. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Puedo elegir cualquier elemento del plano, excepto lo que está acá como recortadito en rojo. ¿Y cómo lo escribo eso? Bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el dominio de la función z son los pares del plano XY, tal que, bueno, XY pertenece a R2, pero, ¿qué tenemos que decir? Que tiene que pasar esto, que no debería cumplirse esa condición de que esto sea 0, ¿no? Entonces decimos que y tiene que ser distinto de menos x.
¿Está bien? Con esto ya estamos diciendo que cualquier elemento del plano, cualquier par ordenado X, Y, siempre que no cumpla con esta condición, va a ser un valor para el que voy a encontrar la imagen. ¿Sí? Es un elemento del dominio de la función. Bueno, este rayadito, acuérdense, que indica, bueno, indica que la recta no pertenece al dominio. Esto es importante en cuanto al gráfico porque sí va a haber que graficar algo y es importante que recuerden que cuando indicamos rayadito, así, quiere decir que lo estamos quitando del dominio. Ahí les pasó un aviso, David. David, si recién entran, no ven el enlace que compartiste antes, así que si lo querés volver a compartir, no hay problema. Dale, ahí lo mando. Bueno, ¿este quedó claro en cuanto a la condición? Fíjense que ahora la condición fue distinta que en el caso anterior. Antes solo sacamos un punto. Ahora estamos sacando una recta completa. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en otras situaciones. Bueno, vamos con otro. ¿Borro? Borro. Borro. Nadie se quejó, borré. Pero fue una pregunta con respecto al parcial que me surgió. Dale. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, Windows Ink con la tableta para no hacer en papel? ¿Vos decís para graficar, para escribir, algo así? Claro, para el momento que quiera hacer ¿Para gráficos resolver? o para hacer las cuentas mismas, claro. Sí, siempre que Entregarlo en puedas, archivo PDF, pero directamente siempre que digitalizado. puedas capturar tu imagen y enviarla, adjuntarla, ¿sí? Sí, sí, Profe, claro, se genera un archivo, digamos. Perfecto, gracias. profe, igualmente, ¿cómo va a ser el parcial? Va a En haber base a los ejercicios, ejercicios, calculo que también sí, va a haber múltiple choice. claro, va a haber ejercicios de choice, 5, y seguramente 2 que sean de desarrollo o de respuesta corta, como habíamos hecho con Mate 1 y Mate 2, los que hicieron ¿Y conmigo qué hacemos? exámenes. Lo hacemos en papel, después sacamos foto y subimos? ¿Cómo Lo hacemos? pueden, si quieren hacerlo en papel y sacarle foto, no pasa nada, ¿eh? No hay ningún problema. Si quieren lo pueden hacer, no sé, en Word, o como decía el compañero, en la Y si no, no se puede tableta. responder así nomás. Si es para ellos desarrollar, por ejemplo, estos de ahora, de dominio, ¿sí? Eh, si por ahí te pide que calcules el dominio y lo grafiques, eh, si es un Word, bueno, tendrías que agregarle una imagen a eso, ¿sí? Por ahí, no sé, podés agregar una imagen de alguna aplicación que tengas o hacerlo en papel y adjuntarlo. Eso como le resulte a cada uno mejor. No es que les voy a pedir que lo hagan con un editor de ecuaciones, o al revés, el que lo quiera hacer con el editor de ecuaciones y que no lo hagan a mano. Mientras que adjunten y tengan la información de que realmente es de ustedes, no pasa nada. ¿Sí? Igualmente se supone que va a haber ejercicios diferentes y el copiarse va a ser con tantos ejercicios muy difícil. Se tiene que calcular, por ejemplo, un dominio de cada función. Si, por ejemplo, acá ya en lugar de dejar S7, le escribo cualquier otra variable, ya está, ya tengo una función distinta.
A ver, vamos con esto. Y menos x menos 3. Bueno, fíjense, acá mismo, si yo en lugar de poner y menos x menos 3, pongo y más x más 5. También tenemos una condición diferente. Y ya, bueno, ya ahí es imposible copiar exactamente la misma resolución, porque no les da lo mismo. Y ya que estamos con este, vamos a ver. Fíjense ahora, seguimos con los conflictos en el denominador, que en realidad son los que causan mayores problemas a la hora de poder determinar el dominio, ¿no? Otra vez necesitamos que ese denominador no sea 0. ¿Está bien? ¿Y de qué manera? Necesitamos también que exista ese logaritmo. Bueno, ¿y cómo hacemos para saber que ese logaritmo existe? ¿Qué le pedimos al logaritmo para que exista? Hoy vimos un poquitito sea de ¿Y eso. menos mayor a x cero. tiene que valer más de 3? Tenemos que pedir en realidad que todo el argumento, primera condición diríamos, ¿sí? Como para no olvidarnos, no porque sea la primera o haya jerarquía, ¿no? Pero está entre las cosas que no tendrían que ocurrir para que exista el dominio, para que exista la imagen para los valores del dominio, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Que y menos x menos 3 sea un valor positivo, ¿sí? Bueno, y si lo despejamos para y, nos quedaría que y debería ser mayor que x más 3. Ahí ya estaríamos teniendo una recta, es decir, una región del plano que la deberíamos relacionar con una recta, con esta recta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra condición tenemos que poner? ¿En qué caso el logaritmo vale 0? Cuando el resultado de todo el logaritmo es 0, cuando esto de acá, lo que llamamos el argumento, vale 1. Entonces, esa es la otra condición. Que esta expresión, más allá de ser positiva, no puede valer 1. Bueno, ¿y qué hacemos ahí? Y otra vez despejamos. Nos quedaría y igual, bueno, mejor dicho, y distinto, y acá tengo 1 más 3 más x. En definitiva tendríamos que y tiene que ser distinto de x más 4. Bueno, ¿hay alguna otra condición? Encontramos esta y también encontramos esta otra. Con respecto al numerador, ¿tenemos algún problema? La verdad es que no. ¿Sí? Es un número positivo que podemos dividirlo por cualquier otro valor, ya sea positivo o negativo. No tenemos problema. El único problema que se nos puede generar es que esto sea 0. ¿Y cuándo es 0? Cuando esto es 1, pero además no existe cuando no se trata de un valor positivo lo que tengo en el argumento. Así que con estas dos condiciones ya estaríamos considerando todas las posibilidades que nos pueden llegar a complicar la determinación del dominio. Así que vamos a graficarlo. ¿Cómo hacemos? Bueno. Queda un minuto. Dale, gracias por avisar. Volvemos igual a entrar. ¿Cómo hacemos? Fíjense, nos quedaron dos ecuaciones de rectas, ¿sí? En este caso nos dice y mayor que x más 3. X más 3 es una recta dependiente positiva que pasa por acá, tiene ordenada 3. Como la pendiente es 1 sobre 1, si yo me corro 1 y subo 1, tendríamos esta recta que viene acá. Esta es igual a x más 3. Pero entre las condiciones me dice que tiene que ser mayor. Bueno, ¿y dónde está la parte del plano que resulta
donde resulta que y es mayor que x más 3. ¿De aquel lado de la recta o de este lado de la recta?